Buenos días. Hola, muy buenos días a todos. He dado inicio a la grabación de la clase para que ustedes le puedan ver después, si así lo desean. En pantalla les comparto un ejercicio. Por favor, jóvenes, no olviden que en el aula digital, a partir de la semana 11, tenemos ciertos videos de solución de ejercicios de los temas que vienen evaluados en el examen de este próximo jueves. El día de ahora por la tarde, y bueno, después de que terminemos la clase, les voy a compartir a través de esta plataforma el salón de clases en el cual vamos a estar. ¿En qué salón va a ser el examen de este próximo jueves? Y esta clase la vamos a terminar alrededor de 15 o 10 minutos antes de las 8 de la mañana para que cada uno de ustedes pueda migrar al aula digital y pues contestar las preguntas del control de lectura correspondiente al tema de gravitación universal. Entonces, vamos a resolver este ejercicio. Dice lo siguiente. Un adorno, dice, consiste en dos esferas de cristal relucientes con esos valores de masa que están ahí, suspendidas como se indica en la figura, dice, de una varilla uniforme, con cierta masa y cierta longitud. La varilla, dice, se cuelga del techo con un cordón vertical en cada extremo, quedando horizontal. Nos piden halle la tensión en los cordones A y F. Vaya, miren, bien interesante porque es toda una estructura de la cual nosotros vamos a tener que dibujar las fuerzas que están actuando sobre, en primer lugar, podríamos hacerlo sobre la varilla. Entonces, en cada extremo dice que cuelga de cada extremo. Entonces, en cada extremo, aquí vertical y hacia arriba, hay una fuerza. A ese le podemos llamar fuerza E y a este le podemos llamar fuerza F. En estos extremos, sobre la varilla, están actuando estas fuerzas en los extremos. Luego dice de que están estas dos esferas. Están esas dos esferas. Entonces la varilla también siente esta fuerza, miren, en dirección de la sección que en la figura se ha llamado B. Y también siente la fuerza que en esta sección hemos llamado nosotros C. Esas son, si ustedes se dan cuenta, esas son todas las fuerzas que va a experimentar la varilla. ¿Sí? La varilla va a experimentar 4 fuerzas aplicadas sobre él. Además de eso, por favor, no olvidemos que hay que colocar también el peso de la varilla. Entonces estaría aquí. Todas esas fuerzas que hemos colocado, por ejemplo, aquí estaría E, el vector fuerza E, el vector fuerza F, el vector fuerza D, a este le voy a llamar D, a este le vamos a llamar C, y a este es el peso de la varilla. Lo interesante que quiero que veamos es que aquí hay un nudo. Ahí hay un nudo. ¿Sí? Es donde se da la intersección de las 3 secciones de cuerda. Entonces, a este nudo también le vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre. Entonces, ahí está, repito, ahí hay un nudito. ¿Sí? Aquí le vamos a hacer nosotros, bueno, sería aquí el eje, voy a borrar un poquito esto, vamos a hacer aquí el eje X y aquí el eje Y. Entonces, ¿qué fuerzas están actuando sobre ese nudito? Bueno,
Sabemos que aquí está por acción, por tercera ley de Newton. Aquí tendríamos una fuerza, que esta sería la fuerza. Si ustedes se dan cuenta, esta sería la misma fuerza C. Esta sería la fuerza C hacia acá. En esta otra dirección tendríamos la fuerza que hemos llamado nosotros D. Y hacia abajo tendría que ir la fuerza que nosotros vamos a llamar B. Fuerza B. Entonces, en este nudito lo voy a repintar aquí. Y aquí hay diferentes ángulos. Miren, aquí está nuevamente el ángulo. Ese es el que dice 53.1 grados. Y este otro de aquí sería el que dice 36.9. También sobre esta esfera, también sobre la esfera gris, podríamos hacer nosotros sobre la esfera gris, nosotros podríamos hacer un diagrama de cuerpo libre sobre la esfera gris. ¿Qué fuerzas estarían actuando sobre la esfera gris? Sobre la esfera gris tendría que estar actuando vertical y hacia arriba la fuerza B y vertical y hacia abajo la fuerza A. Aquí es B y esta de aquí sería A. Y sobre esta esfera, la última, la que cuelga aquí abajo, también podríamos hacer un diagrama de cuerpo libre. ¿Y qué fuerzas están actuando sobre él? Bueno, tendría que ser la fuerza A, la que hemos llamado aquí A, y el peso de ella. Además de, lo interesante es que y fíjense bien, ahí en uno de esos diagramas he omitido una fuerza. Entonces hay que tener cuidado con eso. Aquí estaría la fuerza B, no, perdón, esta sería la fuerza A, la que va vertical y hacia arriba, y aquí sería el peso. Aquí le voy a llamar 1 y a este le voy a llamar 2. Entonces este sería el peso de 1. Lo que me faltó en este otro, si ustedes se dieron cuenta, voy a hacer nuevamente el diagrama de cuerpo libre para 2. Aquí. Hacia arriba tendría que ir la fuerza B. Esta tendría que ser la fuerza B. Pero vertical y hacia abajo tendrían que actuar dos fuerzas, ¿verdad? La fuerza A, la fuerza A y el peso también del mismo. Aquí tendría que ir el peso de 2. Hasta el momento, ¿alguien tiene alguna consulta, jóvenes? Miren, aquí hay 4 diagramas de cuerpo libre. El primero, el de la varilla. ¿Están claras todas las fuerzas que actúan sobre la varilla? Luego, el diagrama de cuerpo libre de este nudo, porque aquí hay un nudo. El ejercicio no lo menciona, pero lo que sucede es que ahí se da la intersección, ¿sí?, de las 3 secciones. Aquí hay una sección de una cuerda, aquí hay otra sección de otra cuerda. Aquí dice que son cordones, ¿verdad? Aquí está la sección de un cordón, la sección del otro cordón y la otra sección. A esta le han llamado D, a esta C y a esta B. Entonces, sobre la esfera gris también hacemos un diagrama de cuerpo libre. Está actuando la fuerza del cordón B y también está actuando el peso de la misma esfera gris y adicional a eso la fuerza del cordón A.
Y sobre la esfera última que nosotros tenemos, que parece ser como de color rojo o rosa, aquí sobre este está actuando la fuerza del cordón A y el peso de esta esfera. Entonces nos piden hallar, fíjense bien, nos piden hallar la tensión en los cordones A y F. Hay que encontrar esta tensión A. Eso es lo que nos están pidiendo. La tensión en A y la tensión en F. Aquí, estos dos nos están pidiendo. Podemos empezar con lo más fácil, ¿verdad? Podríamos empezar nosotros con lo más fácil, que sería en A, en la primera esfera. Podemos decir aquí, sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a 0. Todo lo que vaya hacia arriba lo considero positivo. Entonces, ¿quién sería? A, el vector A, no le vamos a poner carácter vectorial porque los signos nos van a dar A menos el peso de 1. Esto va a ser igual a 0. Entonces, A sería igual, el peso no lo tenemos, solamente tenemos las masas. Sería masa 1 por gravedad. Eso sería el valor de A. Y ya estaríamos encontrando una primera respuesta. ¿Quién sería A? Sería esta masa, 0.0360 kilogramos por 9.8. Esa sería la tensión que hay en A. Eso lo vamos a poner por aquí. Tensión en cordón A. Igual a cuánto es esa tensión, ya cuando ustedes hacen la multiplicación. A 0.353. Punto 353, ¿verdad? Fíjense bien, nos está dando este dato, nos está dando después del punto o coma decimal 1, 2, 3, 4. Vamos a ocupar 4 también. Punto, lo vamos a decir 335,28 newton. Esa sería la fuerza, ¿verdad? Que actúa la tensión que hay en el cordón A. Pero fíjense, lo interesante es que ya encontramos en A, nos falta la de F, pero para conocer la de F, ¿qué tendríamos que hacer? Para la fuerza F actúa en la varilla. ¿Cuáles de estas fuerzas conocemos? ¿Cuáles fuerzas que están actuando sobre la varilla conocemos? Pregunta. ¿Cuáles fuerzas que están actuando sobre la varilla conocemos? El peso. Simplemente el peso. O sea, de estas 1, 2, 3, 4, de las 5 fuerzas que están actuando sobre la varilla, solo conocemos una. Entonces, fíjense bien, ¿qué vamos a hacer? Vale. Vamos a decir entonces, aquí vamos a poner, fíjense bien, las leyes de Newton aplicadas a la varilla. Fíjense bien, aquí vamos a tener las leyes de Newton aplicadas a la varilla. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, voy a hacer sumatoria de fuerzas en X para la varilla. Y esto tendría que ser igual a 0. Todo lo que vaya hacia la derecha lo puedo considerar positivo. Una pregunta. ¿Cuál de estas fuerzas está actuando? Veamos para la varilla. ¿Cuáles de esas fuerzas están actuando hacia la derecha? En la varilla. La componente de la tensión de... Ajá.
la componente de la tensión D en X, ¿verdad? D en X. Y si ustedes se dan cuenta, D en X va hacia la derecha. Es positiva. Aquí estaría, ¿verdad? Si lo quiero ver como un vector, estaría aquí. Este sería el vector, ese que acabo de dibujar, D en X, y va hacia la derecha. Mientras que el de C en X va hacia la izquierda. Miren, sería menos C en X. ¿Y eso a cuánto sería igual? Todo esto sería igual a 0. La pregunta ahora es, ¿quién sería D en X? ¿Cómo puedo reescribir D en X en términos de este ángulo que tengo aquí? De coseno de 36.9. Ajá, sería D por el coseno de 36.9, ¿verdad? 36. Le voy a llamar a este le voy a llamar teta 1. Teta 1 y a este otro de aquí le voy a llamar teta 2, para no escribirlos ahorita. Entonces aquí sería coseno de teta 1 menos, ¿quién sería C en X? Igual es coseno de teta 2. Ajá. Aquí sería C por el coseno de teta 2. Los ángulos los conocemos. Los ángulos nosotros los conocemos, pero no conocemos ni la magnitud de D ni la magnitud de C. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, hay que aplicar lo mismo, pero en Y. Sumatoria de fuerzas en Y. Y eso tendría que ser igual a 0, ¿verdad? Puedo decir todo lo que vaya hacia arriba, tiene que ser positivo. ¿Quiénes serían en ese caso entonces positivos? Tendría que ser E más F. E más F. Menos el peso. Este sería el peso de la varilla. Menos, si ustedes se fijan, la componente en D, la componente vertical del vector D va hacia abajo, al igual que la componente vertical del vector C va hacia abajo. Entonces aquí tendríamos menos C en Y menos D en Y. Y esto también sería igual a 0. Entonces, E más F menos el peso de la viga menos C en Y, ¿quién sería? C por el seno. Si con X utilizamos coseno, con Y tendríamos que utilizar seno, ¿verdad? Seno de teta 2 menos de seno de teta 1. Aquí nuestra incógnita, si nos dimos cuenta, nuestra incógnita, lo que nos andan preguntando es F. Esta es nuestra incógnita, F. Eso es lo que nos están preguntando. Pero para conocer F deberíamos de conocer, tendríamos que conocer E, a lo mejor tendríamos que conocer E, C y D. Ajá. ¿Qué podríamos seguir haciendo aquí? Fíjense bien. Tendríamos que conocer D, tendríamos que conocer la magnitud de D y la magnitud de C. Para eso me podría ir al diagrama de cuerpo libre del nudo. Porque con el diagrama de cuerpo libre del nudo podríamos conocer D y podríamos conocer C. Podríamos conocer a lo mejor también el vector B. Pero ¿cuánto valdría? ¿Podríamos conocer de alguna manera la magnitud del vector B? La tensión en el cordón B que se está aplicando en el nudo. Con el diagrama de la
De la bola 2. Ajá, muy bien. Aquí Ujú. tendríamos que hacer para la bola 2, para esa esfera, sumatoria de fuerzas en Y. ¿De cuánto tendría que ser la sumatoria de fuerzas en Y? Bueno, tendría que ser igual a 0. Si va para arriba, lo voy a considerar positivo. Aquí sería B menos A menos el peso de la segunda esfera. Eso sería igual a 0. Entonces, B tendría que ser igual a más la masa 2 por la gravedad. Y ya lo teníamos. A está aquí arriba, ¿cuánto vale? Entonces, B, ¿qué valor tendría B? Entonces, aquí tenemos A, la expresión para calcular A. Entonces, me voy a venir aquí y voy a decir, bueno, ahora veamos la tensión en cordón B. Ustedes me dicen de cuánto es. A mí me dio 0.588 newton. Me corrige si no le dio esto. A todos nos dio ese valor. La tensión en B nos dio de 0.588 newton. Sí, ingeniero. Bueno, ok. ¿Y ahora qué podríamos hacer? Ya conocemos la tensión en el cordón A, ya conocemos también la tensión en el cordón B por el diagrama de cuerpo libre de la esfera 1 y por el diagrama de cuerpo libre de la esfera 2. Ahora, ¿qué podríamos hacer? Este es uno de los ejercicios de condiciones de equilibrio. Yo consideraría que este está es bastante complejo, ¿sí? Porque demanda varias cosas. Ahora lo que tendríamos que hacer es aplicar las ecuaciones, las leyes de las ecuaciones de las leyes de Newton para lo que está ocurriendo aquí en el nudo. En el nudo sabemos que la sumatoria de fuerzas en X tendría que ser igual a 0, ¿verdad? Ingeniero, Hola, disculpe, yo tengo una duda. dime. Como ahí nos ponen un triángulo rectángulo, ¿verdad? Ajá. Para encontrar D y C no podríamos usar Pitágoras, no. No, porque no, porque lo que sucede es que recordad que lo que tenemos que encontrar son vectores fuerzas y lo que tenemos aquí, Pitágoras, ¿Cómo se te ocurre ocupar Pitágoras? Como necesitaríamos encontrar las longitudes, pero sí usted tiene razón. Solo encontraría la magnitud de la longitud, pero no la fuerza. Ajá, exacto, cabal. Ahí mismo te has respondido. Excelente. ¿Te surgió la duda? Bueno, pero yo de ahí te respondí con otra pregunta para que empezaras a analizar y tú misma te diste cuenta que no se puede.
¿sí? Porque lo que estarías a lo mejor encontrando serían, las longitudes de las cuerdas, de esos cordones. Pero esa información no te serviría de mucho. Sí, ¿verdad? Sí. Ok, va. Entonces, para el nudo, la sumatoria de fuerzas en X tiene que ser igual a 0. ¿Qué fuerzas están actuando en X? Positiva sería C en X, negativa menos D en X. Y esto tendría que ser igual a 0. ¿Quién sería? C en X. C en X tendría que ser C por el coseno, ¿sí? Porque aquí estaría, aquí este que está aquí, que voy a dibujar aquí, este vector que estoy dibujando aquí, este sería la componente en X. Y esta componente en X es adyacente a este ángulo. Y con adyacente utilizamos coseno. Y 53.1 hemos dicho que es teta 2. Coseno de teta 2. Menos. ¿Por qué menos? Porque va hacia la izquierda. Miren. La componente en X va hacia la izquierda. Y el ángulo que estamos ocupando, una pregunta. Este ángulo, si yo ocupara este ángulo de 36.9, ese es el ángulo estándar. No. No, como no es el ángulo estándar, hay que tener mucho cuidado con los signos, ¿verdad? ¿Se acuerdan que en su debido momento vimos eso? Entonces aquí sería D coseno de, y a 36.9 le llamé teta 1. Esto es igual a 0. Dice bien, esto es igual a 0. Entonces, aquí es desconocido tanto C como D. Tanto C como D son desconocidos aquí. Pero también puedo pasar y hacer sumatoria de fuerzas en Y, ¿verdad, jóvenes? Sumatoria de fuerzas en Y para el caso del nudo. E igualarlo a 0. Todo lo que vaya para arriba, voy a decir que es positivo. Entonces, ¿qué sería positivo en este caso? C en Y más D en Y menos, aquí sería B. La fuerza en el cordón B es igual a 0. ¿Quién sería aquí C en Y? C en Y tendría que ser C por el seno de 53.1 y a ese le llamé teta 2. Teta 2. Más D por el seno de teta 1. Menos B. Y esto tiene que ser igual a 0. ¿Y qué nos damos cuenta aquí? Que ya tenemos dos ecuaciones y tienen dos incógnitas. Entonces, de aquí, por ejemplo, yo podría despejar C. C sería igual, de aquí puedo despejar C, sería igual D por el coseno de teta 1 entre el coseno de teta 2. Y esto lo voy a sustituir en esta otra. Aquí sería, en vez de C, colocaría en vez de C, D coseno de teta 1 entre coseno de teta 2, porque eso es C, ¿verdad? Eso es C, por el seno de teta 2, más D seno de teta 1, y me doy cuenta que todo esto va a ser igual, porque lo que tengo que hacer es despejar la D. Este está negativo, al otro lado la D va a pasar como positivo. Entonces, ahora solo hay una incógnita, ¿verdad? ¿Y cuál es esa incógnita? D. Aquí voy a seguir. D, seno de teta 2 entre coseno de teta 2. Aquí sería coseno de teta 1. D, coseno de teta 1. Seno de teta 2 entre coseno de teta 2, eso da tangente de teta 2. Seno sobre coseno es tangente. Más D,
seno de teta 1, y esto es igual a B. Entonces, D va a ser igual, aquí voy a hacer, D va a ser igual a B sobre, aquí me estoy saltando un paso, aquí yo sacaría factor común D, y todo lo que es D, entonces aquí sacaría factor común D, y luego esa expresión que va a quedar entre paréntesis va a pasar a dividir a la B. Coseno de teta 1, tangente de teta 2, más seno de teta 1. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Entonces, miren, B ya lo conocemos y los ángulos también. Entonces, esta es la expresión para calcular D. Y aquí, como ya vamos a conocer D, esta es la expresión para calcular C. Estamos jóvenes. Entonces vamos a colocar esa información aquí arriba como parte de nuestra respuesta. Vamos a colocar entonces tensión. Voy a ir en orden, en cordón C, aunque el D es el que ocupemos primero. Y tensión en cordón D. ¿Cuánto da la tensión en el cordón D? Me dio 0.3531 le voy a dejar. Newton. Me corrigen si no es así, por favor. Sí, eso da. ¿Eso te dio? Vale. Y C me dio 0.4703 Newton. Entonces, miren, lo interesante es que como lo que nos piden, la otra que nos piden es la fuerza F, la tensión en el cordón F. Y la tensión en el cordón F está actuando directamente en la varilla. ¿Qué fuerzas conocemos que actúan ya sobre la varilla? Ya conocemos la fuerza D, ya conocemos el peso de la varilla, ya conocemos la fuerza C también. O sea, de las 5 que están actuando sobre la varilla ya conocemos 3, la C, la D y el peso de la varilla. Bueno, miren, aquí esta expresión, esta es básicamente la que ya habíamos trabajado, este que está aquí. Aquí solo obtendríamos D y C, y esos valores ya están. D y C ya están. Vale. En esta expresión de la sumatoria de fuerzas en Y, pero aplicadas a la varilla, ¿cuáles de estas conocen? Ya conocemos, fíjense bien.
el peso de la varilla, ya les dice el ejercicio de cuánto es, la masa. Conocen la fuerza C y conocen la fuerza D, que lo acabamos de descubrir. La que andamos buscando es la F, pero la E no la conocemos. ¿Qué cree que tendríamos que hacer? ¿Verdad que la varilla podría, la varilla, recuerden, cuando es condiciones de equilibrio, cuando se trata de condiciones de equilibrio, hay que aplicar suma de fuerzas en X igual a 0. Suma de fuerzas en Y igual a 0. Y tampoco olviden que la sumatoria de torques respecto a un pivote que nosotros vamos a elegir, eso también tiene que ser igual a 0. En el nudo nosotros no aplicamos sumatoria de torques, porque el nudo nada más es una partícula. Se considera como una partícula y en una partícula no va a, en esta partícula, aunque se oiga redundante, pero esa partícula en particular no va a girar, ni tampoco la esfera. Ninguna de estas fuerzas que están actuando sobre la esfera, por ejemplo, tampoco la harían girar, ninguna de las dos esferas. Pero las fuerzas que están actuando sobre la varilla la podrían hacer girar, ¿verdad? Entonces hay que aplicar sumatoria de torques en la varilla. Entonces, ¿saben qué? Voy a hacer lo siguiente. Me voy a traer aquí nada más un dibujo de lo que está ocurriendo en la varilla. Esta es la varilla. Voy a dibujar otra vez las fuerzas que están actuando sobre ella. Lo voy a dibujar así. Aquí estaría la fuerza E. Esta es la D. Esta era la C. Esta es la F. Por aquí, justo en el centro, el peso, ¿verdad, jóvenes? La E, la F. ¿Cuál de todas? Aquí sería el peso, la C y la D. ¿A dónde? Ya hicimos suma de fuerzas en X y ya tenemos 3 fuerzas, todas las fuerzas D, ya tenemos la C, la D y la W, el peso. La F es la que andamos buscando. ¿Qué creen que tendríamos que hacer? Sumatoria de torques. Tendríamos que hacer sumatoria de torques respecto a un pivote que nosotros vamos a colocar. Y eso tiene que ser igual a 0. ¿A dónde colocarían ustedes el pivote si lo que andamos buscando es el vector F? Eso es lo que andamos buscando, la magnitud de esa fuerza F. ¿A dónde colocarían ustedes el pivote? Puede ser en E. Así es. De hecho, ahí lo tendríamos que colocar. ¿Por qué? ¿Por qué se te ocurre que tendría que ser ahí? Porque siendo ese el eje de giro, E no ejercería ninguna fuerza sobre el torque. Ajá, casi lo que estás diciendo ahí. ¿Qué es lo que sucede? Es que si colocamos el pivote aquí, si aquí coloco el pivote, aquí, en este extremo, en el extremo izquierdo de la varilla, ahí vamos a colocar el pivote. Esa fuerza E no haría ningún torque. Recuerden, los torques, el pivote lo vamos a colocar donde tenemos alguna fuerza desconocida, porque eso nos va a facilitar el análisis. Entonces, sumatoria de torques respecto a este pivote tendría que ser igual a 0. Convencionalmente, recuerden que si lo hace girar en sentido antihorario, se va a considerar positivo. El D, la fuerza D. El torque debido a la fuerza D
¿sería positivo o sería negativo? El torque debido a la fuerza D. ¿Sería positivo o sería negativo? ¿En qué sentido haría girar? Recuerden, aquí como que ustedes colocaran un cordón y van a jalar en esta dirección la varilla y ustedes me dicen en qué sentido haría girar a la varilla en torno al pivote. ¿En qué sentido lo haría girar? Horario. Horario. Entonces aquí el torque sería negativo. Vamos al torque hecho por el peso. El torque hecho por el peso. ¿En qué sentido haría girar a la varilla el peso de ella? Si el pivote está en este extremo izquierdo. Horario también. También horario, entonces sería negativo. El torque debido a la fuerza C. ¿A dónde tendríamos que colocar el torque? ¿En qué sentido lo haría girar? También horario, fíjense. También horario. Entonces es negativo. El único torque positivo sería el torque hecho por esa fuerza F. Y todo esto tendría que ser igual a 0. Recuerden que el torque, por definición, la parte más fácil sería el brazo de palanca. Aquí sería el brazo de palanca 1, le voy a llamar, por la fuerza D, menos el brazo de palanca 2 por el peso, menos el brazo de palanca 3 por la fuerza C, más el brazo de palanca 4 por la fuerza F, que es la que andamos buscando. Y todo esto sería igual a 0. Ahora la pregunta es, hay que encontrar todos los brazos de palanca, porque la fuerza D ya la conocemos, el peso también de la viga y de la varilla ya la conocemos. La fuerza C también ya la conocemos, lo que andamos buscando es F. Pero hay que encontrar los brazos de palanca. Vamos a encontrar el brazo de palanca para D. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Dibujar la línea de acción de la fuerza D. Aquí está la línea de acción. Esta es la línea de acción de la fuerza D. ¿De dónde a dónde tiene que ir cómo tendría que ir cuál sería el brazo de palanca? ¿Cuál sería el brazo de palanca, jóvenes? Tendría que estar más o menos como por aquí, ¿verdad? ¿Verdad que ese tendría que ser el brazo de palanca 1? Lo que sucede es que, vamos a ver, voy a borrar, ¿saben qué? Voy a borrar esta fuerza C de ahorita. Y lo interesante es, ¿qué tendría que venir? Vaya, miren, aquí estaba esta D, ¿verdad? El brazo de palanca tendría que ser una distancia que está por aquí más o menos. Aquí está la línea de acción de la fuerza D, ¿verdad? El brazo de palanca tendría que ser desde el pivote a la línea de acción formando 90 grados, ¿verdad? No podría ser esto, tendría que ser algo similar a esto. Esa distancia. Tal vez por el dibujo no se ve bien, pero ustedes tendrían, por ejemplo, ustedes ya, aquí se forma un triángulo rectángulo, aquí pequeño. Voy a hacer más grande la imagen. Aquí se va a formar un triángulo rectángulo. La línea de acción de la fuerza D con el brazo de palanca forman 90 grados.
Y verdad que esta distancia que está aquí, esta distancia ya la conocen. El brazo de palanca es esto que andamos buscando. Este es lo que andamos buscando nosotros. Este sería el brazo de palanca 1. Y verdad que esta distancia que he marcado aquí en color amarillo ya la conocemos. Esta distancia que está aquí. ¿De cuánto es esa distancia? De 0.2 metros. 0.200 metros. Y aquí, y si ustedes se dan cuenta, aquí, aquí internamente aquí hay un ángulo. ¿Cuál es ese ángulo? El de 36.9. Este es el que nosotros llamamos teta 2. Entonces, si ustedes se dan cuenta, seno de ese teta 2, ¿a qué sería igual? Opuesto, que es el brazo de palanca 1, sobre hipotenusa, y la hipotenusa es el que está frente al ángulo de 90 grados. Y lo que está frente al ángulo de 90 grados es esta distancia que está aquí, de 0.200 metros. O sea que el primer brazo de palanca es 0.200 metros por el seno de teta 2. Logramos verlo, jóvenes. Entonces aquí vamos a tener menos 0.200 seno de teta 2 por D. ¿Estamos claros, jóvenes? ¿Me di a entender? Sí, pero el 36.9 que no es teta 1. No, me parece que es 36.9. Ah, sí, tenés razón, perdón. Sí, tenés razón, es teta 1. Aunque ya le habíamos llamado teta 1. Muy bien, gracias. Aquí es teta 1. Entonces aquí también es teta 1. Vale. Menos el brazo de palanca del peso. Ese está más fácil. ¿Por qué? Porque veo la línea de acción del peso, es esta, la que voy a dibujar en color amarillo. ¿Cuál sería el brazo de palanca? El brazo de palanca tiene que ir desde el pivote, aquí, hasta la línea de acción de la fuerza y formando 90 grados. Es ese, ¿verdad que eso que acabo de dibujar en color amarillo, ese es el brazo de palanca para el peso? Sí, ¿Y cuánto vale esto? La longitud de toda la varilla es de 1 Cero- metro. 0.500. Ajá, 0.500 por el peso. No, creo que el peso no nos lo están dando, solo nos dicen de cuál es la masa de una varilla uniforme con una masa tanto. Entonces aquí sería, ya lo voy a poner, masa por gravedad. Menos. ¿Cuál sería el tercer brazo de palanca? El brazo de palanca para la fuerza C. Voy a dibujar la línea de acción de la fuerza C. Sería esto que estoy dibujando en color negro ahorita. Y el brazo de palanca tiene que ir desde el pivote hasta la línea de acción de la fuerza C. ¿Creen que es esa distancia que estoy dibujando en color negro ahorita? ¿Sería ese el brazo de palanca para la fuerza C? No, no es eso. ¿A dónde tendría que estar? ¿Más arriba o más abajo?
Tendría que ser abajo de la que hizo. Ajá, muy bien. Tendría que ser por aquí aproximadamente, ¿verdad? Esa recta remarcada en color negro tendría que ser el brazo de palanca para C. ¿Y cómo encontramos ese valor? Aquí también se forma un triángulo, ¿verdad? Un triángulo rectángulo. Aquí no olviden, aquí hay, lo que no quiero que olviden es que aquí hay 90 grados. Aquí entre la línea de acción de la fuerza C y esta recta que he trazado en color negrito, aquí hay 90 grados, el brazo de palanca. Conocemos nosotros la longitud que hay frente a este ángulo de 90 grados. A lo que me refiero es a esta longitud, a esta que voy a trazar de aquí para acá. Porque aquí se nos forma, aquí está el triángulo, lo que está en color negro. Aquí está el brazo de palanca, aquí está la línea de acción de la fuerza y esta recta que yo he trazado en color negrito ahorita, que va desde el pivote en forma horizontal hasta la línea de acción de la fuerza C. ¿Conocemos toda esta longitud? Sí, ¿verdad? La conocemos. Es punto 800, ¿verdad? Porque es punto 200 este pedacito que está aquí, más este punto 600 que está aquí. Es punto 800. Entonces, si ustedes se dan cuenta, seno de, ¿quién es? Este es teta 2, ¿verdad? Seno de teta 2, ¿a qué es igual? Al opuesto es el que está frente a él, que es nuestro brazo de palanca, el que andamos buscando, el brazo de palanca 3, entre la hipotenusa y la hipotenusa es la que está frente al ángulo de 90 grados, que es punto 800 metros. Entonces, el tercer brazo de palanca vale punto 800 por el seno de teta 2. Lo que tienen que practicar ustedes, jóvenes, es encontrar para este tipo de ejercicios, es encontrar los brazos de palanca. Eso es lo que nosotros tenemos que practicar muy bien aquí. Punto 800 seno de teta 2 por C, ¿verdad? Porque aquí por el vector C, que ya lo conocemos. Hola. Una consulta, ahí donde puso seno de teta 2 igual a brazo 1 entre 0.200 metros, Ajá. porque abajo ya es seno de teta 1. Ah, perdón, es que aquí me había equivocado. Sí, tenés razón. Aquí me hicieron la observación que aquí no es seno de teta 2, sino que era seno de teta 1. Perdón, que yo me había equivocado inicialmente. Desde el principio es seno de teta 1. Ajá. Vale. ¿Y cuál es el brazo de palanca para la fuerza F? ¿Cuál es el brazo de palanca para la fuerza F? Sería 1 metro. Sería 1 metro. Es toda la longitud de la varilla. Sería más. ¿Qué es? 1 metro es 1 el brazo de palanca por la fuerza F. Y todo va a ser igual a 0. Entonces de aquí ya pueden despejar la fuerza F. Porque ya conocemos todo esto. Ya conocemos la fuerza D, conocemos la masa y conocemos la fuerza C. ¿Hay alguna pregunta, jóvenes? De ahí despejen la fuerza F y van a tener la respuesta. Sigan practicando. Los brazos de palanca es lo que ustedes tienen que practicar, cómo poder encontrar. Fíjense que son las 7:55 tengo yo en estos momentos. Voy a dejar la clase hasta aquí porque a las 8 de la mañana se les va a activar la evaluación en el aula digital. La evaluación dice que tiene una duración de 45 minutos
pero en todo lo que de aquí migramos, ustedes completan la información. Les he puesto que la evaluación se cierra a las 9 de la mañana, ¿sí? No tienen que, en esta evaluación, como se trata de un control de lectura, no es necesario que ustedes vayan a dejar evidencia de lo que han hecho. Es simplemente un cuestionario de opción múltiple que ustedes tienen ahí en el aula digital. Entonces, jóvenes, me despido por esta mañana y luego les coloco en qué salón vamos a tener el examen. Que pasen un feliz día, Ingeniero, jóvenes. una consulta.